Terminamos este panel temático con la intervención de don Carlos Hermida y doña Ana Mafé sobre el turismo arqueológico en Perú, las líneas de Nazca como sistema de riego para mega cosechas de agua. Cuando quieran pueden comenzar. Pues nada, en primer lugar, como no podía ser otra forma, dar las gracias a doña Genoveva Millán y a todo su equipo excelente de organizadores y de colaboradores. Muchísimas gracias por estar ahí un año más en el mejor Congreso Internacional de Turismo al sur de Europa, sin ninguna duda. Y no me atrevo a decir del mundo, pues porque los chinos también tienen sus cosas, pero vamos, con cariño lo digo, muchísimas gracias. Dicho esto, bueno, pues queremos presentar una primicia a nivel metodológico y a nivel científico que va a dar muchísima vida al turismo arqueológico en Perú, pues como un motivo más, no solamente de todas estas cosas que se han dicho a lo largo de la historia, que ahora las vamos a ver, sino, pues bueno, como una fuente de conocimiento que muy bien explicará luego nuestro querido amigo Carlos Hermida. Esto es lo que se vería desde el cielo si llegamos a Nazca. Estamos a una altura de unos 1000 metros y prácticamente no se llega a ver nada. Pero según vamos aterrizando en Nazca, se van adivinando unas figuras muy concretas que, bueno, pues tienen formas reconocidas. Estos serían los geoglifos. Curiosamente, todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Quién hizo famosas las líneas de Nazca? Y aquí es cuando los investigadores entramos en el estado de la cuestión. En la literatura, nunca mejor dicho, se puede distinguir literatura propiamente dicho en forma de fantasía o de pseudociencia y se puede distinguir la literatura científica. Vamos a abordar primero quién hizo famosas esas líneas. Pues hay un señor que en los años 60, a final de los años 60, cuando está llegando a Nazca en avión, que es una de las primeras veces que se vuela de forma particular en avión a esa zona, atisba estas líneas y atisba estas formas. No se le ocurra otra gran cosa que escribir un libro con sus percepciones, nunca mejor dicho, en Nguyen and die Zukunft, Recuerdos del futuro, 1968. Erin von Däniken, desde 1968, ha vendido más de 20 millones de libros diciendo que las líneas de Nazca son pistas de aterrizaje para los alienígenas. Evidentemente, Erik von Däniken tiene hijitos y uno de ellos es George von Breuning, que nada más y nada menos presenta Nazca, fijaros, con un globo y una especie de barca, y nos cuenta que esas gigantescas efigies de divinidades estaban destinadas a ser observadas desde el aire. Y lo justifica de tal manera que ese libro de 1977 de alguna manera sigue teniendo hijos y se sigue hablando sobre el porqué de las líneas de Nazca. George von Breuning, casi todos de la línea alemana, habla de las Olimpiadas precolombinas. Tendrían un lugar en Nazca y en su obra, que está editada por Interciencia, que es una revista que está editada en Caracas, en Venezuela, pues argumenta que son como una especie de pistas para correr y que podían ser pues el lugar donde se celebrarían estas preolimpiadas. En Resterling, Nazca, la solución de un enigma arqueológico, definitivamente en 1983, dice que estas líneas rectas funcionaban como telares y sus figuras tenían carácter protector. Evidentemente, todas estas opiniones versadas tan distintas son eso mismo, opiniones versadas. Cuando se hace ciencia hay que ir al método, hay que ir a la forma de replicar esas concepciones que podemos tener. El estado de la cuestión sobre la línea de Nazca, si vamos a la ciencia, podemos decir que hay diferentes teorías más o menos con cierto sentido. La primera vez que se tienen nociones de ellas es el corregidor Luis Monzón, que en 1568 habla de cómo el explorador Pedro Cieza de León dice que ha visto unas líneas y él habla de unas carreteras. Pero quien empieza a dar, digamos, el quid de la cuestión y quien empieza a trabajar bien el tema es el arqueólogo peruano Toribio Mejía Sespe. En 1927, haciendo senderismo desde una colina, ya percibe estas líneas. Luego, es falso de que estas líneas solo se ven desde el aire. ¿Qué quiere decir? Pues que mientras
él descubre que hay realmente un efecto humano, una tierra antropizada, empieza a hacer sus propias pesquisas y acaba presentando un artículo en el 23, creo, es que lo digo de cabeza, sí, en el 27 Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en Lima, donde ya habla de acueductos y caminos antiguos. Y es muy interesante porque esta forma de vincular el agua a Nazca queda como diluida, porque a principio de los años 40, que está la Segunda Guerra Mundial, pues hay gente que está estudiando en Nazca, sobre todo un historiador estadounidense, Paul Kossoff, y su discípula María Reche, hablan de que son calendarios que están hablando de las posiciones de las estrellas, de las posiciones del Sol, de la Luna, y evidentemente alguno de estos geoglifos sí que tiene que ver con la salida del Sol, con la puesta, pero no es la solución definitiva. En 1942 también John Rowe habla de que son centros de adoración y otro discípulo suyo, 60 años después, sigue diciendo que son calendarios astronómicos. En 1994, el Comité de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, inscribe estas líneas como patrimonio de la humanidad. Desde entonces parece que hay un poco más de orden. Aún así diré que María Reche es la gran embajadora de las líneas de Nazca. Esta mujer al final acaba nacionalizándose peruana, encantadora. Todos los grandes investigadores, y estoy pensando ahora en Alex Chionetti, que es uno de los grandes investigadores que está en el National Geographic y demás, habla de ella con muchísimo cariño. Y esta mujer, con sus medios, pues habla de que los geoglifos fueron sobre todo creados con fines astronómicos. Habla de que tal vez algunos de ellos pues representarán constelaciones, pero comete dos errores. Uno es pensar que todos los geoglifos están hechos en la misma época, y otro es que su concepción astrológica es del hemisferio norte, porque ella evidentemente es europea. Entonces, claro, cuando se refiere tantas veces, por ejemplo, a la estrella polar, que es la estrella de la Osa Mayor, pues en fin, que ahí hay una falla importante. Thomas Morrison propone que esos montículos de piedras asociados están representando lugares sagrados, huacas, y va muy en relación con los estudios que se hacen sobre los ceques, que esto sí que es inca propiamente dicho, que son líneas que unen la ciudad de Cuzco con otros lugares sagrados. Y dentro de esos estudios serios, pues también está Reichard, que nos dice que estas líneas están relacionadas con un ritual asociado para subir las aguas desde sus fuentes subterráneas, pero lo deja así en el aire y no sabe cómo puede documentar esto. Anthony Aveni es el creador de lo que se llama la arqueología astronómica, la arqueoarqueología astronómica, y refuta a María Reche y dice que no se trata de fenómenos exclusivamente astronómicos. De hecho, a Bernie Sillerman lo que ven es una concepción más holística. Y entonces cuentan que sí, que las líneas de Nazca tienen que ver con el mundo antiguo, pero la interpretación puede ser múltiple, tiene que haber factores sociales, religiosos, y relacionan las líneas con el agua gracias al estudio anterior que os he comentado. Sin embargo, hasta que no llega Luis Cabrejo y habla de que las líneas de Nazca son una red conectada hidráulicamente, pues no podemos decir que el tema empieza a abordarse de forma seria. Aquí ya se han desterrado los telares, se han desterrado las pistas para aterrizar alienígenas, se han desterrado tantas y tantas cosas que finalmente Luis Cabrejo, él es informático, no tiene conocimientos de ingeniería civil, dice textualmente que debería existir un consejo interdisciplinario que se dedique a estudiar estos temas. Y aquí es luego cuando entrará nuestro colega Carlos Hermida y explicará que ese equipo multidisciplinario pues realmente lo crea él a nivel mundial. Por último, ¿qué es lo último que se ha contado de lo último de lo último? Pues como no podía ser otra cosa, aquí están las últimas aportaciones de los investigadores de la Universidad de Yamagata de Japón. Según sus teorías, bueno, pues estos se remontan al principio de los principios y vuelven a hablar de lo que se habló en 1927, de que serían caminos de peregrinación a la ciudad preinca de Kawachaki.
en conexión con estos ceques que os he comentado, esos caminos. Y de hecho, están tan convencidos de que esto es así que, bueno, pues que de alguna manera acaban clasificando en 4 tipos diferentes de geoglifos lo que sería su estudio. Dicho esto, pues nosotros hemos presentado un artículo en donde hablamos de las líneas de Nazca y hacemos una comparativa también con la Pampa de Oca en lo que sería el estado de la cuestión. El artículo presentado, la introducción es prácticamente lo que os he comentado, el estado de la cuestión dentro de ese contexto científico, las líneas principales de investigación serias y cómo se fueron refutando, pues en análisis sobre la orientación y la finalidad, se descarta el significado astronómico, el análisis sobre la distancia de cúmulos. Aquí hay un estudio muy interesante que ahora comentaré. Objetivos de nuestro trabajo, la metodología seguida, los resultados y la conclusión, que esto lo contará el amigo Carlos. ¿Por qué pongo este artículo? Pues porque Pablo Solís Quinteros, desde la Universidad de Granada, hace un estudio estadístico muy interesante sobre patrones constructivos. Entonces, en su estado de la cuestión, pues viene a decir en pocas palabras que realmente él se decanta por el uso ceremonial. Luego, valora el trabajo que hizo María Reche, pero sin duda alguna no aporta nada más a esa parte hídrica en la que estamos metidos pues el equipo Salvar Nazca. Objetivo y metodología. Pues el objetivo de este trabajo que hemos presentado es analizar cada elemento de fábrica construido aplicando la ingeniería inversa para poder conocer su función individual, cosa que hasta la fecha ninguna universidad ha hecho. Ninguna. Todo han sido suposiciones y los que se han dedicado a catalogar estas piezas lo han hecho como caminos que son los japoneses. Para hacer esto, ¿qué metodología se ha llevado? Pues ha sido una metodología larguísima que ha durado años, estamos hablando de casi una década de trabajo que culmina ahora aquí en la presentación de este congreso, por eso estamos tan contentos porque han sido muchísimas horas de trabajo y bueno, se ha utilizado un plano CAD para nada más y nada menos que dirimir 2.500 kilómetros cuadrados con más de 3.750 imágenes por satélites. Y bueno, todo esto ha creado un mosaico que se ha ido mapeando línea a línea y podemos decir que el error de este mapeo alcanza como máximo los 40 centímetros dentro de esta burrada de kilómetros cuadrados. Cada geoglifo, cada línea ha sido redibujada con fidelidad y a partir de aquí dejo el protagonismo a Carlos Hermida, que es el ingeniero que ha llevado este estudio propiamente dicho desde la disciplina de la ingeniería. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si me escucháis. Sí. Perfecto, estupendo. Vamos a ver, voy a intentar compartir esto. Quería comentaros antes de nada que este es un momento histórico para mí porque, aparte de lo que estamos haciendo, hoy mi hija acaba de dar sus primeros pasos. En este caso, lo acabo de dar sus primeros pasos en su historia, porque tiene muy poco tiempo, tiene un añito, y claro, la acabo de ver ahora mismo, hace un rato, me llamó mi mujer porque estaba andando por primera vez, y eso es algo que me llena de orgullo y de satisfacción. Y sobre todo, estar aquí, primero agradeciéndoles a todos el hecho de escucharnos. Esto está cargando bien, como estamos viendo. Está cargando, no sé si lo podéis ver. Sí, perfecto. Bien, vamos a ver. Vamos a tirar para adelante. ¿Dónde estaba mi amiga Ana? Ya buenos amigos, hemos colaborado mucho y me he permitido el hecho de escribir un texto, ya que yo suelo hablar muy bien improvisando en los medios, pero soy muy peligroso cuando tengo poco tiempo. Así que voy a leeros esto, ya que creo que es muy, muy importante. Estimados amigos, permítanme que comience desde el principio. Hace muchísimos años mi padre me comentó que existían unas líneas en el desierto, largas, interminables,
y unas figuras extrañas gigantescas que tan solo se podían ver desde el cielo. Hoy mi padre no está aquí, pero seguro que le gustaría saber que ya hemos resuelto el enigma desde tanto tiempo. Trabajé coordinando el trabajo entre ingenieros y diseñadores en ingeniería civil. Un buen día me di cuenta de que poseían una escala similar a la que yo trabajaba. Al buscar información, noté que también no existían planos con escalas reales, con orientaciones reales, con todos los elementos representados, con cartografías detalladas y, en definitiva, ¿cómo íbamos a descubrir qué eran las líneas de Nazca si no teníamos nada de eso? A partir de ahí, en enero del 2012, formé el proyecto Salvar Nazca y durante más de 9 años hemos trabajado duro con gente de todas las disciplinas a nivel internacional. Cada uno ha aportado su granito de arena en diferentes fases. Hemos recorrido un camino largo y aburrido, pero firme y constante. Hemos creado los planos sobre una superficie de 2.500 kilómetros cuadrados, donde están fielmente representados cada uno de los canales, estructuras gigantescas y flechas que existen en ese desierto. Incluso numerosos geoglifos más pequeños, pero no menos importantes para el funcionamiento del sistema. Después de todo eso, procedimos a realizar un estudio de ingeniería inversa sobre los elementos que encontramos, basándonos en algunas ideas del libro El Código Nazca, del peruano Luis Cabrejo, y otros que le precedieron. A partir de ahí analizamos el sistema sección a sección, hasta saber cuál era la función de cada elemento por separado y en su conjunto. Hoy me gustaría explicarle a todos cómo son las líneas de Nazca y cómo las hicieron, pero eso me llevaría más de 3 horas y desgraciadamente no disponemos de ese tiempo. En cambio, he escrito este texto ya que la importancia de este mensaje va más allá del mundo de la historia, de la arqueología y del turismo. Pues hoy ya sabemos qué son las líneas de Nazca y para qué las construyeron. Las líneas de Nazca son un complejo sistema que regula el agua y por consiguiente la humedad del terreno por el que circula. Y es por eso que su función va mucho más allá de un simple sistema de riego. Es un conjunto de sistemas que trabajan cumpliendo varios objetivos. Transportan el agua a largas distancias, recogen el agua de lluvia y de escorrentía, distribuyen el agua a lo largo y ancho de todo un desierto, recuperan el agua sobrante y se acumula en depósitos para épocas de sequía. Amigos, el desierto que ven ahora, estos son los planos que hemos realizado, discúlpenme, y ya los pueden observar aquí. Y aquí estamos. El desierto que ven ahora no es lo que veían ellos. Esto es lo que ellos veían desde el alto de los cerros. Algo increíble pero muy cierto. Hoy no solo sabemos para qué sirven las líneas de Nazca, también hemos aplicado un método científico replicable. Además, hemos aportado numerosas pruebas que se pueden examinar. Pero a mayores, hemos trabajado este último año en aprender de todo ello. Amigos, ahora, gracias a los Nazcas, en el mundo de la ingeniería ya disponemos hoy de un sistema con el que podemos dar vida a los desiertos, con todo lo que ello conlleva. Y para despedirme, quiero agradecer el apoyo a todos los que han colaborado con el proyecto Salvar Nazca, que son muchos, ya que sin ellos esto no sería posible. Y a todos ustedes por escucharme. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Hermida, profesora Ana Mafé. La verdad es que ha sido una exposición interesantísima, porque todos prácticamente teníamos alguna referencia, algún conocimiento sobre las líneas de Nazca. Sabíamos de antemano que la tesis, digamos, de los extraterrestres era un poco cuestionable, pero la verdad es que me ha llamado la atención pues, ese análisis empírico profundo que han realizado para dar, digamos, con el origen, digamos, de estas líneas, ¿no?
Por tanto, enhorabuena por la investigación realizada, una investigación que veo que además ha sido interdisciplinar y muy profunda al respecto. Pues nada, hemos terminado este panel temático. La verdad es que vamos con un cierto retraso, y no tanto por culpa nuestra, sino también por los retrasos acumulados anteriormente. Y en todo caso, creo que podemos permitirnos al menos una pregunta, dos como máximo, por no intentar solaparnos demasiado con el siguiente panel. Por tanto, si alguien quiere intervenir, plantear alguna cuestión o alguna pregunta, lo más sintética posible. ¿Alguien va a intervenir? Bueno, digamos, pues intento entonces, por decirlo así, romper un poco el hielo. Y sí me gustaría preguntar, pues, por ejemplo, al profesor Miguel Ángel Valero o a la profesora Nuria Huete, si se han realizado algunos estudios sobre el perfil de la demanda de visitantes, ya sean turistas o excursionistas o turismo de proximidad, en relación con el yacimiento arqueológico de la Cava, sobre todo para ver en qué medida, digamos, la promoción que se ha hecho, la puesta en valor que se ha hecho del yacimiento, está, digamos, percibiendo ya pues alguna demanda más o menos importante, ¿no? Sobre todo turística. Sí. Buenas tardes, que yo nos había saludado a todos, encantadas de estar un año más aquí en el Congreso. La pena es, bueno, pues vernos en estas circunstancias, ¿no? Vía telemática, pero bueno, creo que el año que viene estoy segura que nos veremos otra vez allí y estaremos todos y olvidaremos, ¿no? Vamos a decirlo, triste año. Respecto a la pregunta que me indicas, creo que me he enterado exactamente lo que me querías preguntar. Bueno, pues como decía Miguel Ángel, es un yacimiento muy joven que aún está, digamos, en proyección, pero sí que es verdad, bueno, se quería investigar y se está cuestionando, ¿no? Ver qué, digamos, indicadores son aquellos que se podrían potenciar más en un yacimiento de este tipo. Entonces, queremos pasar unos cuestionarios para averiguarlo, pero claro, están digamos, en trámites de esas primeras obras, de esa puesta en valor, puesto que se ubica, como ha dicho el profesor Valero, en un cerro muy elevado y claro, ahí la gente puede acceder sin seguridad ninguna, ¿no? Entonces, claro, a la hora de proyectarlo, bueno, pues con las medidas pertinentes o la seguridad, ¿no? que debiese tener estos tipos de yacimientos, intentar, bueno, pues indagar en aquello que se pudiese promocionar más, pero creo que este tipo de yacimientos no necesita proyección debido también a que cercano a la zona existen otros de mayor envergadura, digamos, cuando decimos de mayor envergadura no a su importancia, sino puestos en valor, que ayudan a que visitantes que están realizando la visita o turistas que están realizando la visita en esos yacimientos cercanos se acaban enterando por los pueblos o residentes, o mejor dicho, los residentes de los propios pueblos, indicándoles que más allá, a 14 kilómetros, existe otro yacimiento digno de ver, como es en este caso la Cava. Yo creo que le queda muchísimo aún, digamos, por proyectar y por enseñar y esa valoración, y sí que detrás de la Universidad de Castilla-La Mancha nos gustaría, bueno, pues indagar en aquello que mejor pudiese el yacimiento, digamos, ofrecer, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna última pregunta rápida. Bueno, pues en ese caso cerramos este panel temático. Agradecer a todos los ponentes sus intervenciones, también a la organización, también por el magnífico trabajo que se ha realizado. Nos han dejado las cosas muy fáciles a los coordinadores de estas mesas temáticas, y como decía la profesora Huete, ojalá que el próximo año pues podamos vernos presencialmente y tener un contacto más directo, y si es posible además en este futuro 8º Congreso Internacional de Turismo Cultural. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. Bien. Pues me gustaría darle las gracias